dice. Por ahí me di con un man y entonces, pues hay un man que hizo un, bueno, no digo el nombre del man, solo conozco. Entonces, Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación, primero de todo, antemano. Damos inicio a la conferencia del día de hoy, una temática de la unidad 3 que ya ustedes pueden ver en las plataformas que está habilitada. Vamos a tratar sobre las áreas de acción, o más bien los perfiles que tiene en el desarrollo de software, distintos perfiles que hay en el caso de ustedes cuando ya salgan a ejercer esta profesión, ¿no? Quien les habla, su docente Joaquín Fernando Aguilar, docente del curso Introducción al Desarrollo de Software, ¿no? Entonces demos inicio a la conferencia del día de hoy, 20 de agosto. Vamos a tratar en todos los perfiles que hay dentro del desarrollo de software, los distintos perfiles que hay ahorita en la actualidad, ¿no? Los distintos perfiles de desarrollo en el software. Entonces vemos ahorita en la actualidad que está el desarrollador front-end. Ahorita vamos a concretar cada uno con más detalle. Vamos a nombrarlos primero aquí. Entonces vemos el desarrollador front-end, el desarrollador back-end, el desarrollador full stack, y dependiendo de la empresa cómo manejan los estándares en sus proyectos, cómo maneje sus metodologías internamente, en fin, existen otros perfiles que surgen dentro del desarrollo de software, ¿no? En caso tal como son el tester, analítico de datos, desarrollador de aplicaciones móviles y el desarrollador de dispositivos electrónicos. Entonces vamos a abarcar el primero, desarrollador frontend. Cuando hablamos de frontend, se refiere a lo que se enfoca en el usuario, o sea, lo que el usuario ve del software o de la aplicación, ¿no? Entonces, este desarrollador frontend se encarga principalmente de la parte gráfica de la aplicación, llamado en el desarrollo la interfaz gráfica. Puede trabajar fundamentalmente con herramientas como es HTML, CSS, que es la hoja de estilos, y el JavaScript. Ya nosotros en la anterior conferencia tratamos estos temas, que HTML es un lenguaje que entienden los navegadores web por medio de etiquetas, que ya un compañero también aportó un aporte muy bueno en cuanto a la definición de HTML en la anterior conferencia. La hoja de estilos, esta hoja de estilos se utiliza en todas las aplicaciones web, en la interfaz gráfica, con el fin de darle cierto estilo. En el caso, por ejemplo, si tú tienes un título, puedes colocarlo en negrilla, colocarlo centrado alinearlo a la izquierda, centrarlo, alineado a la derecha, en fin. Y el JavaScript, que ya sabemos que es un lenguaje en el que permite a los desarrolladores web crear acciones en las páginas web. Como ya hemos hablado, puede en una caja de texto validar si entran, que solo ingrese números, que solo ingrese alfanuméricos, en fin, dependiendo cómo quiera gestionar uno las acciones que quiere validar en la respectiva interfaz gráfica web. Entonces, ya dependiendo de esto, que utiliza lenguajes como HTML, estilos y JavaScript, también lo tenemos acá que llamamos los frameworks. Los frameworks están compuestos por librerías. Entonces, el framework ya sabemos que se crearon con el fin de facilitarnos a nosotros la programación y también con el fin de que quede ordenado y el código de una manera coherente. Ya cuando hablamos del desarrollador frontend, entonces acá abarcamos uno de los más usados, que es Bootstrap. También existe Semantic y Materialize. Esta es una imagen de Bootstrap. Entonces esto es trabajado con HTML y estilos. Esto es lo que les comentaba, esta parte de acá que se ve en negrilla y esta acá más clarito, eso se hace con estilos. Generalmente cuando ya entran en materia de la programación como tal.
van a haber enfocado todo eso y ya van a ir adquiriendo la experiencia necesaria con el fin de que vaya escogiendo conocimientos y la experticia en respectivo desarrollo web. Otro perfil son los desarrolladores backend. Cuando hablamos de backend ya se refiere con la lógica y el diseño de la solución como tal. O sea, en pocas palabras, va a entrar en materia lo que es los requerimientos funcionales de la aplicación. Entonces aquí tiene que tener este perfil, el desarrollador backend, tiene que tener un perfil de abstracción, un conocimiento en uno o varios lenguajes de programación, también tiene que tener conocimientos de manejo de base de datos y conocimientos básicos de configuración de servidores. Además de esto del backend, ya hablamos nosotros que existen varios lenguajes, puede ser en Python, PHP, Ruby, C#, Java, y así como el caso de Frontend, también existen unos frameworks que son los que le ayudan o le permiten trabajar de una manera coherente y que el código quede de una manera ordenada, ¿no? También, por ejemplo, para Python está Django, el framework de Django, para PHP está el framework Laravel, para Ruby ya hablamos que Ruby on Rails, y así sucesivamente, Java ya empresarial. En el caso de C# sí viene muy completo, ese no contiene un framework específico. Cuando hablamos del otro perfil, el desarrollador full stack, este perfil es el que comprende que puede ejercer cualquier acción, vea. Entonces vemos que puede tanto trabajar como frontend, puede trabajar como backend, o puede trabajar directamente en servidores y bases de datos, o puede ejercer cualquier acción de los tres roles. Entonces acá dice que domina todo el proceso y es capaz de realizar cualquier tipo de actividad, lo que hablábamos, tanto de frontend, backend, con la parte del servidor y base de datos. El full stack puede trabajar en un stack específico o en todos completos. Generalmente le llaman que es un profesional todoterreno, porque conoce además cómo se diseña la aplicación web basándose en los principios del diseño de la interfaz de usuario. Y además sabe programar, o sea, aparte de backend, dependiendo del lenguaje de programación en el que se vaya a desarrollar dicho software o dicha aplicación. Entonces hay unos requisitos básicos que son para convertirse en un experto desarrollador full stack. Entonces, ¿cuáles son los 7 requisitos básicos? Conocimiento en Git, o en el caso de nosotros, GitHub. Ya ustedes vieron actividades previas de la unidad 1, en qué es GitHub. GitHub es un sistema de control de versionamiento, en el cual van guardando el historial del código, vaya la redundancia. El otro es conocimiento en HTML y estilos. Ya vemos que HTML es el lenguaje que comprende todos los navegadores web. Conocimientos en JavaScript, en el caso de que cuando es aplicaciones web se utiliza mucho para validar acciones en las respectivas páginas, que ya lo concretamos. Un ejemplo sencillo, que es la validación de las cajas de textos, podría ser unas. El lenguaje de backend, que ya es dependiendo del lenguaje que se vaya a trabajar, puede ser PHP, Python, C#, Java, en fin. La arquitectura web, cuando hablamos de arquitectura web, es cuando se refiere a cómo estructurar el código o cómo separar los archivos, cómo se van a implementar las carpetas. Esa es la parte de la arquitectura web. La parte de HTTP y REST. El HTTP es el protocolo que permite comunicar los servidores con el cliente. En el caso cuando nosotros navegamos por un navegador web, va la redundancia, vemos nosotros en la URL el HTTP, el protocolo. Y la palabra esta red es el que se implementa en las interfaces con el fin de obtener datos o generar operaciones de los posibles formatos posibles, o sea, con la base de datos más que todo. Este es el para comunicarse con los datos directamente de la base de datos. Y está el otro que es conocimiento de la base de datos como tal y almacenamiento. Ya sabemos que puede ser conocimiento de base de datos. En fin, yo no entro mucho en materia porque ya tiene un curso específico en base de datos. Postgres, las que existen ahorita en el mercado, Postgres, MySQL, SQL Server. Ahorita en el momento hay varias que se clasifican en relacionales y no relacionales. Eso ya depende, cuando ustedes vean el módulo en sí, de cada uso de base de datos. Otro perfil es el tester. Ya hemos concretado que el tester es el encargado de realizar las pruebas de las plataformas creadas, ¿no? Es una serie de tareas muy importantes dentro del ciclo de vida del desarrollo de software. El objetivo
es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto. Puede ser dentro del mismo grupo de desarrollo o a los stakeholders del proyecto. Cuando hablamos de tester, ya ustedes pudieran averiguar un poquito también, dependiendo de las actividades anteriores, que se dividen en pruebas funcionales y pruebas no funcionales, ¿no? Las pruebas funcionales, como su nombre lo dice, requieren más que todo en la parte funcional del sistema como tal, o sea, en la parte de requisitos funcionales. Existen las pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias va directamente con base al momento en que va desarrollando alguna unidad de código, ¿no? Soy Rafael Pizarro, en este curso Entonces, virtual estaremos aprendiendo hay un Git, momento que una hay tecnología bastante poderosa empleada en el desarrollo de software. Antes de ir más adelante, quisiera que habláramos un poco sobre lo que es Git. si Git es un alguien tiene sistema de control de versiones que fue creado por Linus activado Torvalds el... y es la persona que desarrolló el de Linux. No, Un aquí sistema de control de versiones es un control, vaya la redundancia, de lo que nosotros vamos. ya, ahorita volvemos a activar aquí. Entonces hablamos de pruebas funcionales, que son las pruebas unitarias, ¿no? Entonces, esa prueba unitaria, su principal objetivo es comprobar el correcto funcionamiento de una unidad de código. Entonces, ¿sirve para qué? Sirve para asegurarse que esta unidad de código funcione correctamente y eficientemente por separado. Además, verifica que el código tenga su función principal, o sea, se haya construido para la función específica que se requería, ¿no? También se verifica que tenga los nombres correctos de las variables que implementen, los tipos de parámetros, en fin. La prueba de integración, su mismo nombre lo dice, es al momento de integrar esas unidades de código. Entonces, es con el fin de que se prueben esos elementos unitarios que componen el software, con el fin de que funcionen correctamente probándolos en grupo y no dejar para última hora cuando ya se integre todas las unidades de código y ya cuando haya cierto despliegue, entonces ya es un poco más tedioso realizar las respectivas correcciones, ¿no? Las pruebas del sistema. Estas pruebas de sistemas, el objetivo es ejercitar profundamente el sistema, comprobando la integración del sistema. ¿Para qué? Para verificar el funcionamiento correcto de las interfaces entre los distintos subsistemas que los componen. Y la prueba de humo la llaman así porque generalmente la utilizaban en la finca raíz con el fin de comprobar que las tuberías no tuvieran fisuras, con el fin de evitar posibles inundaciones, por eso la llaman pruebas de humo. Y aquí en el software se refiere a aquellas pruebas que pretenden evaluar la calidad del producto. Entonces consiste en una revisión rápida del producto de software para comprobar que funciona y no tiene defectos que interrumpan la operación básica de él mismo, ¿no? Las pruebas no funcionales son las otras clases de pruebas cuyo objetivo es verificar algún requerimiento en específico de los criterios para juzgar la operación del sistema. O sea, puede ser usabilidad, compatibilidad, mantenibilidad, seguridad. Cuando hablamos de prueba de compatibilidad, nos refiere a que funcione en distintos entornos, tanto en el PC, en el computador, tanto en dispositivos móviles y tanto en las tablets. Cuando hablamos de pruebas de seguridad, son las diferentes pruebas que se le hacen especialmente con el objetivo de los servicios web y de los contenidos publicados en las diferentes páginas web, ¿no? En las diferentes interfaces de los usuarios. La prueba de estrés es una prueba muy importante que pone a prueba la robustez y la confiabilidad del software, sometiéndolo a condiciones extremas. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, el momento que usted quiere validar, que requieren que ingrese 1000 usuarios al tiempo a ver cómo se comporta la aplicación o el software, ¿no? Ya cuando son 1000 usuarios, usted no va a contar que voy a llamar a 1000 amigos que conecten al tiempo. Entonces ya no, eso no se puede desarrollar así. Entonces ya existen en el momento una especie de robots automatizados que hacen ahorita no me olvida de un programa, se me olvidó ahorita el nombre para darle un ejemplo, no me acuerdo ahorita en el momento. Y en el fin, los robots se encargan de eso, de hacer esas pruebas de estrés, porque generalmente son pruebas que ponen a prueba el sistema, entonces que se le va de las manos a usted implementarla directamente. Entonces estas pruebas de estrés, el objetivo es saturar el programa hasta que haya un punto de quiebre donde aparezcan los defectos o los famosos bugs potencialmente peligrosos para así mirar cómo se comporta la respectiva aplicación, ¿no? Está la prueba de usabilidad, que su mismo nombre lo dice. Es el caso de la
cómo se va a comportar con el usuario, si está de manera legible, si es intuitivo, si es fácil de usar, en fin. Las pruebas de rendimiento ya es cómo se comporta el software al generar cierta tarea o cierta actividad, verificar los atributos de calidad, la escalabilidad, la fiabilidad, en fin. Esas son las diferentes clases de pruebas que existen. Cuando hablamos de los diferentes roles, Es que nosotros así lo indiquemos. entra también otro muy bonito, que es el desarrollador de aplicaciones móviles. Ya habíamos hablado nosotros en detalle anteriormente de los lenguajes de programación. Ya sabemos que un desarrollador tanto de Android como de iOS o Windows Phone se encargan de qué? De la creación, el mantenimiento, la implementación del código fuente que integra la aplicación, ¿no? También posee influencia en el diseño gráfico y la usabilidad de sus creaciones que se ejecutan en los diferentes celulares, dispositivos móviles, otros tablets. Las tareas que realiza un desarrollador de aplicaciones móviles son el diseño de las interfaces gráficas de la aplicación, la implementación de cómo va a interactuar la respectiva aplicación, las diferentes pruebas que se le va a ejercer, el lanzamiento o el despliegue de la aplicación, el desarrollo como tal, dependiendo del lenguaje que vayan a utilizar, la creación de la tienda de aplicaciones, ya subir a Play Store, en fin, revisar los estándares de calidad, puede ser los que maneja internamente la empresa o si van a implementar algún estándar de calidad a nivel internacional o a nivel nacional. Y optimizar el rendimiento de la aplicación. Esas son las tareas principales de un desarrollador de aplicaciones móviles. Cuando hablamos de aplicaciones móviles, ya la había concretado anteriormente en una conferencia que existen nativas y híbridas. Las nativas son las que se desarrollan de forma específica para un determinado sistema operativo. Lo llaman Kit o SDK. Cada una de las plataformas, tanto Android, iOS o Windows Phone, tienen un sistema diferente. Al manejar aplicaciones nativas tiene una ventaja que ¿cuál es cuál? Es que se aprovechan todas las características del dispositivo o del hardware en este caso, como es el caso de la cámara, el GPS, la agenda, los dispositivos de almacenamiento, en fin. Al contrario de las híbridas no tienen el acceso a todas las características del hardware. La única ventaja de las híbridas es que usted hace una sola aplicación y la despliega en los diferentes lenguajes. Como veíamos antes, que usted hace una aplicación y, por ejemplo, la programa en Android, dependiendo del entorno de desarrollo híbrido que va a emplear. Entonces, ustedes programan en ese lenguaje en Android y en ese lo despliega, en este caso Java, que es el lenguaje de Android, lo despliega en las diferentes aplicaciones que quiera o distintos lenguajes. En el caso de para escritorio, para Android, para iOS, para Windows Phone, en fin. Entonces, según esto, los lenguajes de las VP nativas, ya sabíamos que iOS utiliza el Objective-C, las aplicaciones de Android se basan en Java, las aplicaciones de Windows Phone se desarrollan en .NET. Entonces, los entornos de desarrollo utilizan esas aplicaciones nativas. Para Android, es el Android Studio. Para Apple, existe una que es Swing, una de las conocidas. Y para Windows Phone, la que se emplea generalmente es Visual Studio. Cuando hablamos de aplicaciones, acá está el ejemplo de unos de entornos de desarrollo para las aplicaciones híbridas. En el caso de Xamarin, ya lo habíamos hablado con ustedes, es el lenguaje .NET, es donde se transforma la multiplataforma. A veces se desarrolla para iOS, Android, Windows Phone, escritorio y también genera aplicación web, si no estoy mal. Sí. El Fonga, que es otro también conocido, pero ya generalmente ya casi no lo utilizan los desarrolladores, se basa más que todo en aplicaciones, es el desarrollado por el Adobe, es open source. El otro es el Real Native, que es a base de HTML, estilos y JavaScript. Otro rol que vemos es el desarrollador de dispositivos electrónicos. A nosotros no nos compete porque generalmente nosotros nos basamos en la otra parte, al otro lado del sistema, ¿no? Los dispositivos electrónicos ya vemos que tienen que tener conocimientos en los microcontroladores y la electrónica. En el caso se ve mucho en la parte robótica y en la parte del Internet de las cosas es donde se ve bastante este perfil.
porque es donde se ve el auge o se ve esa experiencia que hay que tener con base a esta clase de programación. El otro perfil ahorita que es empleado, que usted lo ve mucho, es el famoso DBA. Este DBA es el administrador de la base de datos, llamado DBA, que es el profesional que administra las tecnologías de la información y la comunicación, siendo responsable de los aspectos técnicos, tecnológicos, científicos, inteligencia de negocios y legales de la base de datos. Las funciones que tienes que realizar un DBA son la gestión general de la base de datos. Cuando hablamos de gestión general, se refiere a que el profesional de DBA debe entender las reglas básicas de esta tecnología, de los datos relacionales, y ser capaz de comunicarlos con precisión a las demás en las auditorías o a los stakeholders o al respectivo grupo de desarrollo. El modelado de datos y diseño de la base de datos, el mismo nombre lo dice, el diseño de la base de datos. Entonces aquí el DBA debe ser un experto en la recopilación y análisis de las necesidades del usuario para obtener el modelo de datos conceptual y lógicos. O sea que aquí el DBA utiliza técnicas de normalización para ofrecer modelos de datos que reflejan las necesidades de los datos para la organización o para el distinto proyecto que pretenden empezar a construir. Eso ya ustedes lo van a fondo, van a ver más a fondo y van a comprender más todos esos nombres que estoy dando, todas estas funciones cuando vean lo que es base de datos, ¿no? Otro es la auditoría. La auditoría ya pues sí es en el caso de cuando el DBA tiene que gestionar qué usuarios tienen permisos a insertar, a eliminar información. Esta es la parte de auditoría. La otra es la integración de las aplicaciones. Eso es para que todas interactúen y no haya confusiones y no hayan obstrucciones en las respectivas transacciones de las bases de datos. ¿Por qué? Porque generalmente al aplicar esto de las aplicaciones se refiere porque, por ejemplo, nos ponemos en una empresa, digamos, una empresa grande, una empresa de comercio, mantiene varias aplicaciones en el servidor. Generalmente, esas aplicaciones no las realizó la misma empresa a que ellos licitaron. Entonces, pueden haber que 7 casas desarrolladores de software hicieron 7 aplicaciones. Entonces, el DBA tiene que gestionar para que esas aplicaciones funcionen de manera correcta. Y en el otro caso, hay veces que si tienen que integrar, ¿no? Aplicaciones depende de otra aplicación. Entonces, él tiene que gestionar de que esa aplicación se pueda comunicar bien con la otra y no vaya a sufrir ninguna avería o ningún conflicto. El resguardo y recuperación de los datos. En el caso de que el DBA tiene que gestionar la parte de hacer las copias periódicamente de seguridad de los datos y también tener un plan de implementar y probar un plan de recuperación para cuando se presenten los problemas, para que los datos puedan restaurarse rápidamente. Inteligencia de negocio. Cuando hablamos de inteligencia de negocio es porque ahorita en la actualidad la información pertinente y de manera asertiva es el que permite a los encargados tomar las acciones necesarias para las tomas de decisiones. Entonces acá el DBA tiene que implementar su experticia con el fin de generar esos reportes y entregar la información respectiva a la sala de juntas o a los diferentes usuarios o clientes que lo requiera. Planificación de la capacidad. Cuando hablamos aquí es porque el DBA tiene que gestionar el creciente volumen de datos y diseñar los planes apropiados para administrarlos. La administración de los cambios. Cuando hablamos de administración de los cambios, el DBA tiene que realizar análisis más bien, del impacto antes de realizar los cambios dentro de una base de datos. O sea, hacer pruebas pilotos, documentar qué posibles cambios podrían haber, los procedimientos, es parte del trabajo del DBA. Entonces, todo eso es con el fin para que la información es lo más importante en una empresa, la información. Desarrollo de aplicaciones, porque hay veces el DBA tiene que gestionar algunos scripts. Cuando llamamos scripts, son líneas de código en la base de datos con el fin de acelerar o más bien optimizar las tareas relacionadas con la inserción,
sustracción o borrado de la información en el motor de la base de datos, ¿no? Entonces, esta conferencia quería hacerlas con el fin de ampliar un poco o documentar o que ustedes tengan un conocimiento más pleno de cuáles son los roles que existen ahorita en el mercado cuando ustedes vayan a ejercer su profesión. Entonces ya se acordarán de, el desarrollador frontend, desarrollador backend, ya más o menos tienen una idea más consistente de qué funciones son las que tiene que tener cada rol, ¿no? Otra cosa que le querías comentar, ya quedó esto, no he publicado el anuncio, pero ya está habilitada la tercera unidad, sus contenidos y sus respectivas actividades, que consisten en 2 actividades. Una es ofertas laborales, ya se tiene que consultar sobre esas ofertas del campo de acción, por ejemplo, un backend cuánto gana, un frontend, un DBA, en fin, y hace un cuadrito en el cual comparen las respectivas conocimientos que tiene que tener la persona en ese perfil, cuáles son los conocimientos adicionales, el sueldo y demás arandela o demás cositas que usted le quiera colocar con el fin de ampliar un poco más el tema, ¿no? La otra actividad es una consulta en el cual tienen que investigar sobre 5 aplicaciones o 5 software de la manera, ¿cómo que dice ahí la actividad? 5 de no propietario y open source. O sea, que sean de manera privada y de manera open source, 5 aplicaciones o 5 software y especificar qué tipo de licencia manejan y ampliar un poco por qué utilizan esa licencia, en fin, ¿no? Entonces, si tienen alguna pregunta, no duden en realizarla. Este es el momento para realizar las preguntas. La aplicación de Uber, que acá pregunta Hernán, ella es una nativa porque utiliza el GPS de cada dispositivo móvil. Una nativa, o sea, ellos crearon una aplicación para Android, una aplicación para iOS y una aplicación para Windows Phone, en fin. Y dependiendo donde va a estar compuesta la aplicación, entonces debieron crear aplicaciones nativas. Venga, voy a ver, espere ya la Hernán, esto Juan Pablo, espera a ver si ya, venga, le habilito el micrófono otra vez. ¿Dónde está? ¿No? Pero, no, sí, ya. Juan Pablo, mira a ver si ya puede comunicarse, activar tu micrófono. ¿Sí? Juan Pablo. Sí, Juan Pablo, ¿le escuchamos? A ver. Ok. Profe, que lo tiene malo. Buenas noches, ¿sí? ¿Quién va a hablar? Digo, al otro Juan Pablo. Tiene malo el micrófono. Hágala por el chat, entonces, para Juan Pablo. Haga la pregunta por el chat, si quiere, entonces. Mira, si alguien tiene una pregunta, tiene activados los micrófonos. Me he olvidado de activarlos. Juan Pablo, el DBA es el encargado es el profesional encargado de qué, del manejo de la base de datos, o sea, la persona que es la encargada prácticamente de la base de datos de la empresa. Entonces aquí está que es el qué, es el que administra las tecnologías de la información y la comunicación. Estas son las respectivas funciones que tiene un DBA. El nombre exclusivo DBA es administrador de base de datos. Base de datos es donde se almacena toda la información que requieren los sistemas o las aplicaciones que manejan. Por ejemplo, en el caso de una aplicación de nómina a la empresa, el DBA es el responsable de esa información que está ya almacenada. ¿Qué información? La información de, por ejemplo, cuál es el sueldo de tal persona, de fulanito, el sueldo de fulanito es tanto, él gana mensualmente tanto. Entonces, toda esa información son las que están de la base de datos y la emplea el software como tal. Entonces, el DBA es el responsable de almacenar y cubrir y es el responsable de que esa información esté en pleno desarrollo y no haya problemas con esa información o pérdida de la información. A ver.
No, no, Cristian, necesariamente no tiene que saber de contabilidad del DBA. Sino era un ejemplo que yo estaba diciendo que es donde se graba la información allá. Por ejemplo, en el caso, hagamos lo que no tiene que saber contabilidad, por ejemplo, el DBA de Facebook. No tiene nada de contabilidad. Entonces, ¿qué es el encargado del DBA de Facebook? El DBA de Facebook tiene que, de toda la información de los usuarios, con las respectivas imágenes que almacenan, todo eso está en la base de datos. Que al momento de usted gestionar uno como cliente, que voy a actualizar mi perfil, que voy a mirar cuáles son mis álbumes, usted tiene que estar dispuesto o tener la disponibilidad de ver esa información. Entonces el DBA es el encargado de administrar todo eso, toda esa información y de velar por el pleno funcionamiento y el acceso a los datos, ¿no? En el caso de auditoría, entonces él tiene que gestionar cuáles tienen esto acceso o cuáles son los que no tienen el perfil para eliminar, borrar, insertar información en la base de datos. Sí, Juan Pablo. Esa información generalmente tiene que tener un DBA. Ahorita en la actualidad siempre hay un responsable en la organización. Y sobre todo estas casas que son grandes como WhatsApp, Instagram, tienen que tener ya, por obligación, tienen un DBA encargado del mantenimiento y la gestión y el responsable de administrar esa base de datos. Daimer Cardona dice, nos pregunta que si es responsable del manejo de la base de datos o de la estructura de la base de datos también. Generalmente, él interfiere en la construcción porque también acá vemos que él es el responsable, del diseño de la base de datos, en este caso la estructura como tal, ¿no? Porque en un software pueden puede que otra persona cree la base de datos, sí, pero el desarrollador, o más bien el administrador, que en este caso el DBA, tiene que revisar esa base de datos porque usted la va a meter ¿cómo se llama? En el servidor de base de datos. Entonces es el responsable de velar por la información y que esa base de datos que la realizó otra persona no vaya a sufrir averías o interferencias en el respectivo servidor de base de datos, ¿no? Él puede construirla o puede construirla otra persona, pero es el responsable al momento de insertarla, velar por el buen funcionamiento y la información que está dentro del servidor de aplicaciones. Tenemos acá otra pregunta y no estoy mal. Ah, no, Hernán Darío, no cubrí tanto de la analítica de datos, no vi no puse más que todo el rol ese del responsable de los Big Data. Sí, no traté tanto el de Big Data no, porque hasta ahora no. Ahorita ya tiene mucho auge con el fin de lo que es la minería de los datos, ¿no? Más que todo para manejar la información y todo. Sin embargo, yo me comprometo con ustedes, voy a ver si en un libro habla bien bonito de la casa. Ahorita como ese tema es muy amplio, entonces van a ver, Cristian, minería de datos, venga, les toco de una vez. No es un rol, no, eso no es un rol, sino eso es digámoslo, una metodología, se podría decir, con el fin el Big Data es un dato como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso que usted, por ejemplo, usted está en un centro comercial, pongámoslo así, y usted, por ejemplo, navegó por medio del Wi-Fi del centro comercial, usted investigó dónde venden zapatos deportivos. Entonces, el Big Data toma esa información, por ejemplo, de usted, fulanito, Cristian Daza, averiguó sobre los zapatos Reebok, digámoslo en este ejemplo. Ah, entonces a él le gustan los zapatos Reebok, entonces eso es Big Data. Entonces, toda esa información la procesan y la vuelven, digamos así, fructífera o la vuelven información, porque un Big Data es un dato como tal suelto. Y la minería de datos, entonces con ese fin, con el fin de darle esa esencia o ese valor agregado a esa información. Entonces ahí se implementan, no vamos a incursionar tanto, pero ahí se implementan ciertos software en el cual se encarga de gestionar todos esos datos, de dar la información, estructurarla, tabularla, con el fin de darle ese enriquecimiento o ese valor agregado a esa información. Sí, ok, Daimer. Si tiene alguna pregunta, no duden en realizarla en este momento, que puede ser de estos temas, puede ser de las actividades
que están en el curso. ¿Ok? Tienen habilitado el micrófono si quieren hablar también. O si no quieren, o tienen dañado el micrófono, pues pueden acá por medio del chat también hacer la pregunta. ¿Ok? Venga, revisamos aquí otra del chat si hay alguna otra pregunta. Ok, Esteban. Está dentro de la biblioteca. El libro que nos recomienda Esteban está. Ah, dentro del libro, sí, sí. Ok, Esteban. Ese es el nombre del libro, ¿cierto? ¿Cómo se llama el libro en sí? ¿Se llama Nuevas Tecnologías? Es de Ignacio R. Gavilán. Pero el libro se llama. Ah, La Carrera Digital se llama. Ah, listo, Esteban. Ahí vea, un aporte bueno de su compañero, que ya está mirando un libro que llama Carrera Digital. Y ahí habla también de Big Data y minería de datos, ¿o no, Esteban? O más bien trata de lenguaje de programación y todos los temas del módulo. O no ha... listo. Ah, ok, ok. Ah, acá nos pregunta León que la diferencia entre las dos primeras de las funciones del DBA, que es gestión general de la base de datos y el modelo de datos y el diseño de base de datos. Cuando hablamos de la gestión general de la base de datos, es porque en este caso el DBA, el profesional del DBA, es el encargado de entender la tecnología de la base de datos. ¿Cómo le explico yo para que entienda mejor? Gestión general de la base de datos. Cuando hablan de gestión abarca mucho, ¿no? Pero generalmente es dar a conocer o entender todo el proceso que tiene la base de datos. ¿Con el fin de qué? Con el fin de comunicarlos a las distintas auditorías o a los distintos stakeholders o a los distintos desarrolladores de otras aplicaciones. ¿Con el fin de qué? Con el fin de que ellos conozcan, por ejemplo, con el fin de que ellos conozcan que, por ejemplo, tienen licencia en motor de base de datos, por ejemplo, en Oracle, que es uno que lo utilizan las organizaciones gubernamentales, que tienen licencia en tal otro, por ejemplo, como SQL Server. Entonces, con ese fin, y ya cuando hablamos de modelado de datos y el diseño como tal, es la construcción de la base de datos. ¿Ok, León? Entonces, acá ya se refiere es que en la parte de la recopilación y el análisis, ¿para qué? Para suplir la necesidad del cliente o en ese caso de la aplicación que van a construir con los modelos de datos que se requiere para la construcción de la base de datos. O da una posible, generalmente el DBA asiste a reuniones con los desarrolladores de software también. Y en una empresa que no se encargue de desarrollador de software, entonces el encargado de velar por ese diseño o estructurar mejor el diseño de la base de datos o le puedo arreglar tal cosita con el fin de optimizarla, en fin. Todas esas cuestiones, ¿no? Y acá me está diciendo, ¿tiene otra pregunta? Entonces los dejo aquí en el momento, cualquier cosa queda la grabación. Ah, era algo que le querías comentar. En el transcurso del día de mañana les habilito ya la actividad integradora para que no quede para última hora, para que ustedes en el grupo que formaron, que no pueden superar los 5 integrantes, pueden ser de un integrante, pueden ser 2, 3, lo general que trabajen 5 para que haya un trabajo colaborativo bien bonito. Entonces ya mañana van a ver ustedes de qué se va a tratar. Cualquier pregunta la pueden realizar en el foro de dudas e inquietudes. Si tienen alguna duda, mañana en el transcurso del día entonces les publico la actividad integradora con el fin de que vayan adelantando y se vayan comunicando y vayan pensando y vayan a ver sobre qué tema la van a tratar, ¿no? Ya les adelanto algo que esa actividad integradora es con base a poner a prueba todos los conocimientos adquiridos en el módulo, colocándose generalmente en la base del líder de proyectos, ¿no? Entonces, un ejemplo, por ejemplo, yo trabajo en unas confeccionan ropa deportiva. Ay, allá no tienen software en el cual manejan, por ejemplo, el corte de las prendas. Entonces, pues, mi proyecto que vamos a realizar en la actividad integradora es construir un software que nos va a manejar
para tener a la mano qué se cortó, qué camisetas, qué pantalonetas, en fin, todo eso. Entonces ustedes van a gestionar qué metodología implementan. Voy a utilizar tampoco no quiero algo, mejor dicho, bien detallado porque ustedes apenas están empezando. Es con el fin de que vayan chocando, vayan experimentando cómo es, o se vaya colocando en los zapatos de un líder del proyecto, más bien. Cuáles son las funciones que tiene que gerenciar, que ya la explicamos en las anteriores conferencias. Entonces ustedes ya se ponen en los pies, en los zapatos de un líder de proyectos. Entonces van a ver cómo implementan el personal, que necesito 2 desarrolladores, que necesito un experto en base de datos, que voy a hacer una aplicación móvil también, en fin. Todo eso, entonces en grupo ustedes ya gestionan qué es lo que van a implementar o qué es lo que van a realizar. ¿Listo? Entonces les dejo eso. Mañana ya pueden consultar, yo creo que en horas de la tarde. Yo creo que va a haber publicado la respectiva actividad integradora. Entonces los dejo esta noche. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación, por las preguntas que realizan con el fin de enriquecernos mutuamente. Y desearles una feliz noche y que sigan así juiciosos y con disciplina y la responsabilidad que tienen en el desarrollo de las respectivas actividades del curso, ¿ok? Entonces, muy buenas noches a todos. Cualquier cosa no dude plasmarlas en el foro de dudas e inquietudes con el fin de solucionar y dar pronta solución a las respectivas inquietudes que tengan, ¿ok? Bueno, los dejo. Hasta luego. Que estén muy bien.